Buenas noches, profesor. Voy a hablarles un poco de mi posición, de mi postura frente a los beneficios, si fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Mm, ¿A qué se refieren o cómo fue la reforma agraria? La reforma agraria eh, fue muy comentada en sus inicios, que fue en el año que se implementó en el año 1969 y 1980. En esto significó la exploración de 10.5 millones de hectáreas, equivalentes a un 56% de la superficie agrícola, según un informe del Instituto Peruano, IEF. Este periodo, en este periodo, las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas asociadas y corporativas, la cual fue muy beneficiosa para el Perú en los tres ámbitos político, económico y social. Es un tema muy complejo esto de la reforma agraria. Causó mucho impacto, no solo en el país, sino fuera, internacionalmente. Eh, Esto fue dependiendo mucho del contexto específico de cada país en que lo promulgaron. Bueno, ahora voy a explicarles un poco del qué beneficio tuvimos en el ámbito económico. En el ámbito económico, la distribución de tierras y la reforma agraria tenían como un objetivo principal corregir las desigualdades en la tendencia de la tierra y promover la mayor equidad económica. Esto aumentó la productividad en la distribución de las tierras que llevaron a a una exploración de las divisiones de tierras. Hay muchas personas, agricultores, que hoy en día son grandes empresarios. En ese tiempo, en esa década, no tenían tierras. Hay algún grupo de personas que sí tenían y hay otros que no. Entonces, lo que la reforma agraria hizo es, como ellos tenían un terreno, aparte que los pertenecían, repartieron un sector o una parcela para cada familia para que puedan subsistir de la agricultura, puedan mejorar, puedan crecer, puedan salir de donde están, puedan mejorar en su economía. Esto fue un desarrollo rural, la reforma agraria que pudo impulsar un desarrollo de infraestructuras y de servicios en las áreas rurales, una reducción de pobreza, al promover acceso a la tierra a los campesinos sin tierra, como los acabo de mencionar, o con poca tierra. Se pueden mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza al hogar. Esto mejoró muchísimo en el ámbito económico, porque muchas familias que no tenían antes para mandar a sus niños a la escuela o para dar de comer o para simplemente vestir y calzar, no los tenían, pero al existir la reforma agraria, les ha permitido a muchas familias sobresalir en este ámbito económico. Ahora en el ámbito político. En el ámbito político también los movimientos campesinos y las demandas de reforma agraria jugaron un papel muy importante en la agenda política de la época, en esa época, ya que la reforma agraria pudo reducir la concentración del poder en manos de grandes terratenientes, que en ese momento se llamaban así a los grupos que invadían tierras, que se creían dueños, como hoy en día los invasores que invaden acá, digamos, los tierras, invaden grandes cerros y los dividen por parcelas, para que esas parcelas lo venden a un precio muy cómodo, pero no es legal. Antes sí los llamaban terratenientes. Eh, También les formó una estabilidad, agregó un poco de estabilidad política al abordar las desigualdades de las propiedades de las tierras, al dividir las tierras por igualdad, por familia, para que todas las familias puedan crecer, puedan mejorar y salir de la pobreza. El fortalecimiento de la democracia esto es muy importante porque empoderó mucho mediante las capacitaciones, inducciones, charlas que hubo en ese tiempo de la reforma agraria, cuando salió, empoderó a los campesinos y a los pequeños agricultores. Se fortalecía en la participación política de estos grupos. Así que hubo mucho cambio en el ámbito político también porque agregaron un valor muy importante al campesino. Ahora en el ámbito social. Esto también es muy importante porque la reforma agraria tuvo un impacto significativo en la sociedad peruana de la época y sentó las bases de la lucha por los derechos de los campesinos, la justicia social. En esta parte, la justicia social buscó una equidad social al redistribuir la tierra. La reforma agraria
pudo reducir las desigualdades sociales, ya que muchas personas tenían y otras no. En esta reforma equilibró ambas partes, para que no esté desigual que uno más arriba y uno no, y uno salga y uno no. Empoderamiento comunitario. En ese tiempo se empezaron a formar las comunidades, el comunero, que hoy en día se les llama comuneros también. En ese tiempo empezaron a formarse los pequeños comuneros, donde a ellos se les brindaba capacitaciones, se les brindaba charlas, eran los líderes de un grupo o del pueblo, de los campesinos, quienes daban la voz, la democracia, a su pueblo, a favor de su pueblo, a favor de los campesinos, de los agricultores. En el ámbito social también ayudó a mejorar las condiciones de vida. Y como les venía comentando, el acceso a tierras, las familias rurales pudieron tener el acceso a un estudio, a un hospital, a medicamentos, a poder, a tener una atención en la salud, que es lo más básico, a tener agua, desagüe, luz, en donde en ese tiempo era muy escaso ver los servicios básicos que deberíamos tener. Y en conclusión, la reforma agraria La reforma agraria dejó un legado de la política en lo tanto económico, en la tanto sociedad del país, aunque muchas de las reformas implementadas durante ese periodo fueron revertidas o abandonadas. En las décadas posteriores, la lucha por la justicia social y equidad económica continuó moldeando la agenda política del Perú. Muchas gracias.